Si tienes una web en WordPress y necesitas poner un mapa, seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es Google Maps. Es lo que todo el mundo conoce, lo que sale en todos los tutoriales, lo que usan la mayoría de plugins. Pero ¿hay alternativas? Alternativas que no necesiten una API key y mucho menos meter una tarjeta de crédito en Google Cloud. Que respeten más la privacidad de tus usuarios dándote más control sobre el usuario. Sí que la hay. Esa alternativa se llama Leaflet Map y en este vídeo te voy a contar qué es, sobre qué tecnología está construido y por qué creo que es la mejor opción para poner mapas en WordPress. Y te lo digo desde la experiencia, después de haber testeado ambos sistemas y haber comprobado los efectos de uno y otro en cuanto a rendimiento y otros factores. Soy Jesús Yesares, soy implementador web, he trabajado como analista GIS y quiero enseñarte cuáles son las mejores opciones fuera de lo mainstream a la hora de insertar mapas. ¿Qué es Leaflet.js? Bueno, antes de hablar del plugin tenemos que hablar de lo que hay por debajo, del motor. Leaflet.js es una librería JavaScript de código abierto creada por Volodymyr Agafonkin, un desarrollador ucraniano que lanzó la primera versión en 2011. Y desde entonces se ha convertido en una de las librerías de mapas interactivos más utilizadas en el mundo open source. Para que te hagas una idea de su importancia, la usan empresas como Pinterest, Flickr o el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y la propia plataforma Mapbox, una de las mayores empresas de cartografía digital, está construida sobre Leaflet. De hecho, el propio Volodymyr Agafonkin trabaja en Mapbox. Probablemente este fue su mejor portfolio, está claro. Lo que hace especial a Leaflet es su filosofía. Ser ligera, rápida y modular. Pesa muy poquito, está comprimida en comparación con otras alternativas, funciona perfectamente en móviles, tiene cientos de plugins y usa OpenStreetMap como proveedor de mapas base por defecto. Que es como la Wikipedia de los mapas. O sea, OpenStreetMap, si no lo conocéis, pero vamos, yo creo que sí. Es eso, es como una especie de Wikipedia de los mapas, es un proyecto colaborativo, gratuito y abierto en el que todos podemos colaborar. Esto último es clave, cuando usas Leaflet con OpenStreetMap no depende de ninguna empresa. No hay API keys, no hay límites de uso, no hay factura sorpresa a final de mes. ¿Qué es Leaflet Map? Leaflet Map es un plugin para WordPress que coge toda esa potencia de Leaflet.js y la hace accesible directamente desde tu editor de WordPress, sin necesidad de tocar código. Este plugin lo mantiene BothDoth, un desarrollador canadiense, junto con una comunidad de contribuidores. Tiene más de 30.000 instalaciones activas, una valoración de 4,9 sobre 5 y está aprobado hasta la última versión de WordPress. Lleva activo desde 2014 con actualizaciones regulares. ¿Pero cómo funciona? Bueno, pues funciona de una forma muy tradicional dentro de WordPress, que son los shortcodes. Algo tan sencillo como escribir Leaflet Map entre corchetes. En tu entrada o página, eso hace que ya aparezca el mapa. Si le añades el Leaflet Marker, ya tiene un marcador encima. Así de simple. Bueno, así de simple... habrá que verlo. ¿Por qué? Pues porque debajo de esta sencillez hay una cantidad de opciones enorme. Puedes importar archivos GeoJSON, KML y GPX, dibujar líneas, polígonos, círculos, usar tiles o mosaicos alternativos para cambiar el aspecto del mapa, personalizar iconos de marcadores, añadir pop-ups con HTML, incluso cargar mapas WMS, que es un estándar profesional de cartografía web. Y si eso se te queda corto, tiene un plugin complementario llamado Extensions for Leaflet Map, que añade todavía más funcionalidades. Y también hay algún plugin más. ¿Por qué Leaflet Map y no un plugin de Google Maps? Aquí viene la parte que a mí como desarrollador web más me interesa que entiendas. Hay razones muy concretas por las que creo que Leaflet Map es mejor opción que cualquier plugin basado en Google Maps para la mayoría de webs WordPress.
Te voy a ir enumerando una a una estas razones. En primer lugar, por el coste. Primero, es que es gratuito, ¿vale? Y diréis, pero Google Maps es gratuito. Sí, es gratuito, pero con asterisco. Google Maps Platform cambió a un modelo de suscripción en 2025. El plan Starter cuesta $100 al mes. Hay un crédito gratuito mensual, sí, pero necesitas una cuenta de facturación activa con tarjeta de crédito. Si por lo que sea superas el límite, te meterán la mano en el bolsillo. Y no queremos sorpresas. Con Leaflet Map el coste es cero. Cero de verdad, sin tarjeta, sin cuenta de Google Cloud, sin API Key, sin sorpresas, sino que instalas el plugin y funciona. La segunda razón es la privacidad y la RGPD. Cada vez que cargas un mapa de Google en tu web, estás enviando datos de tus visitantes a los servidores de Google. Esto incluye IP, ubicación, navegador. En Europa, con la RGPD, esto tiene implicaciones legales reales. De hecho, muchos sitios ya tienen que pedir consentimiento explícito antes de cargar Google Maps. Y esto es una mala experiencia para el usuario. OpenStreetMap también carga tiles desde un servidor externo, pero la política de datos es completamente distinta. Y si quieres ir más lejos, con Leaflet puedes incluso alojar tus propios tiles y no depender de ningún servidor externo. Con Google Maps eso no es posible. Otra de las razones es el rendimiento. La librería Leaflet pesa unos 42K, o al menos eso es lo que nos promete en su web Volodymyr Agafonki. La API de JavaScript de Google Maps carga un script mucho más pesado, además de recursos adicionales desde sus servidores. En términos de Web Vitals y rendimiento de carga, un mapa con Leaflet es notablemente más ligero. Para una web WordPress donde el rendimiento importa, y siempre importa, esa diferencia se nota. Pero además hay más razones. Por ejemplo, la independencia tecnológica. Google siempre puede cambiar las condiciones de su API cuando quiera. Ya lo hizo en 2018 cuando pasó de ser gratuita a requerir facturación y otra vez en 2025 con el modelo de suscripción. Si tu web depende de Google Maps y ellos cambian las reglas, pasa a tener un problema. Leaflet.js es código abierto con licencia BSD. OpenStreetMap, sin embargo, es un proyecto comunitario. Nadie te va a cambiar las condiciones de un día para otro, y si algún día el desarrollo de Leaflet se frenara, cualquiera puede coger el código y seguir. Y por último, está la flexibilidad cartográfica. Esto es algo que se ve poco en los artículos sobre plugin de mapas, porque la mayoría están escritos pues, por personas que no vienen del mundo GIS, sino desarrolladores web, etc. Pero esto es importante. Leaflet Map te permite trabajar directamente con formatos estándar de datos geográficos. Esto es muy importante. Nos permite trabajar con GeoJSON, KML, GPX, WMS. Es decir, tú puedes preparar tus datos en una aplicación GIS como es ArcGIS o QGIS y los puedes exportar como GeoJSON o GeoJSON y cargarlos directamente en tu mapa de WordPress. Eso no lo hace ningún plugin de Google Maps. Además, puedes personalizar el aspecto de cada capa, los estilos de los polígonos, los pop-ups con propiedades de los datos. Al final, puedes desarrollar un flujo de trabajo profesional de verdad, ¿vale? ¿Para quién es Leaflet Map? Pues bien, yo pienso que Leaflet Map es ideal si tienes una web en WordPress, si necesitas mostrar ubicaciones, rutas o zonas en un mapa. Si quieres montar un mapa sin depender de Google ni pagar por ello, si te preocupa la privacidad de tu usuario y el cumplimiento del RGPD, si eres desarrollador web y quieres trabajar con datos geográficos reales como GeoJSON o KML, o, y esto es importante, si eres profesional GIS y necesitas publicar tus mapas en la web de forma sencilla. Básicamente, si necesitas mapas en WordPress y no estás obligado a usar Google Maps, por un requisito específico del proyecto, Leaflet Map es la mejor opción que existe. Esta ha sido una presentación de qué es Leaflet Map y por qué creo que merece la pena.
Si quieres, en el siguiente vídeo puedo tratar este plugin desde una visión más práctica. Déjame en los comentarios si conocías este plugin o la propia librería Leaflet.js y si lo utilizas. Me encantará conocer ejemplos prácticos de proyectos donde lo estés usando. Si te ha parecido útil este vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.